Buenas tardes, amados hermanos. Agradezco al Señor esta oportunidad que nos da de poder partir, seguir estudiando el credo de los apóstoles y vamos a comenzar esta exposición con una oración. Amado Dios, te damos gracias que en esta tarde nos permites abrir tu palabra, Señor, y continuar este estudio que nos has permitido, Señor, paso a paso ir explorando las verdades bíblicas, Señor, que nos permiten tener una fe razonada, una fe sincera, Señor, y nos permiten ubicarnos en el contexto de tu iglesia universal. Gracias por la oportunidad que nos das de explorar tu palabra, de estar reunidos, Señor, y de poder, Padre, conocer más de ti y de tus verdades. Ayúdanos, Señor, en esta tarde a poder comprender acerca de este Jesús histórico en el cual confiamos, en el cual creemos, y Señor, permite que podamos servirte a través de esta palabra. Lo ponemos esto en tus manos para gloria tuya, Señor, pidiéndote que seas tú el que hable a través de mí, Señor. No permitas que hablen mis sentimientos, ni mis emociones, ni otra cosa, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable, Señor, para gloria de tu nombre. Y que sea tu Espíritu el que convenza de pecado, Señor, que nos dé la fortaleza, que nos ayude, Señor, en todo momento a creer en nuestro Dios, en ti, Señor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y en el Santo Espíritu. Permite, Padre, que nuestra fe sea fortalecida, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, les voy a pedir que busquen en su Biblia la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1, el versículo 1 al 4. Les voy a pedir que lo busquen. Y en lo que lo buscan y lo tienen a la mano, vamos a ver muchos pasajes. Y mientras voy a leerlo, ya saben que yo lo leo a través de la Nueva Biblia de las Américas, esta versión. Vamos a comprender un poquito y a conocer un poco más de lo que el Señor nos dice. El tema de hoy es Jesús el Cristo, el Dios hecho carne en la historia del mundo. Primera de Juan 1, del 1 al 4. El apóstol Juan, más bien el Espíritu Santo a través del apóstol Juan nos deja la siguiente enseñanza. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna, que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo hemos visto y oído, lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Amén. Hermosa carta esta de Primera de Juan. Y adicionalmente vamos a repetir de manera conjunta, eh, si es posible, este credo de los apóstoles. Aquí lo tenemos. Dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá el fin del mundo, a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Amados hermanos, cuando leemos el texto padeció bajo el poder de Poncio Pilato, podemos encontrar dos partes de este enunciado. Por un lado, el lado inicial, hablamos del padecimiento de nuestro Señor. Y por otro lado, también exploramos bajo quién padeció. Así que vamos a considerar este estudio, que espero sea corto, tomando en consideración estos dos puntos. Comenzamos entonces con hablar de la pasión de Cristo. La palabra pasión viene del latín passus, de ahí proviene precisamente el sustantivo pasión, y que no establece el significado cotidiano de sufrir como la capacidad de soportar un dolor, sino que tiene un sentido más antiguo, más profundo, más amplio, de ser el objeto afectado por la acción de otra persona. Eso significa passus en latín. Si nosotros nos vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 23, estamos en el contexto de el Pentecostés, y precisamente es cuando Pedro eh, da su primer sermón a la iglesia incipiente, precisamente en el contexto de la inauguración de la iglesia, cuando el Espíritu Santo baja a su iglesia. Y en este pasaje de Hechos 2:23 podemos leer este texto. Este, hablando de Jesucristo, fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. En este pasaje nosotros podemos ver que en la pasión de nuestro Señor Jesucristo hubo dos agentes que trabajaron para establecer esta pasión. Por un lado, Dios mismo, bajo el plan predeterminado en aquel pacto de redención, también lo encontramos como el pacto eterno o el pacto intratrinitario, en donde Dios Padre establece el mecanismo mediante el cual se establecerá la redención del ser humano. Jesucristo acepta este pacto y acepta morir por el pecador. Así que, por un lado, tenemos a Dios el Padre actuando como un agente en esta pasión, teniendo obviamente nuestro Señor Jesucristo previamente el conocimiento y la Trinidad en general, el conocimiento de lo que el hombre iba a realizar y de lo que Cristo iba a padecer. Y por otro lado vemos el componente del el ser humano, del hombre, como agente en la pasión de Jesús. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo en esa cruz conoció todo el dolor físico, todo el dolor mental que por un lado el hombre podía infligir. Recordemos que fue el ser humano quien lastimó a nuestro Señor, quien lo laceró, quien lo vituperó. Pero por otro lado también podemos ver en este padecimiento del cual nos habla el credo apostólico, eh, de la ira divina y el rechazo que merece eh, nuestro pecado y que merecemos por nuestro pecado. El mismo Jesús, nuestro Dios y Salvador, estaba tomando en ese momento mi lugar, tu lugar, nuestro lugar, y estaba haciendo expiación por cada uno de nosotros. Dice el pasaje de Isaías
capítulo 53, versículo 6. Todos nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor, está hablando de Dios Padre, hizo que cayera sobre él, sobre Jesucristo, la iniquidad de todos nosotros. Es en este estado de humillación en la cual encontramos a Cristo como nuestro mediador. Es en este estado en donde nuestro Señor se humilla hasta la muerte y muerte de cruz, para que por este medio Él pudiera desempeñar finalmente de manera perfecta el oficio de sacerdote, dando la satisfacción perfecta a la justicia demandada por el Padre. Nosotros podemos leer en Hebreos capítulo 6, versículos 26 y 27, y a nosotros nos convenía que tuviéramos este sumo sacerdote, porque siendo santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores, iba a ser exaltado más allá de los cielos, que no necesita, a diferencia de aquellos sacerdotes, aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, sino que Jesús, por un lado siendo santo, no necesitaba sacrificio por él mismo, sino que él mismo se ofreció como sacrificio de una vez y para siempre por todos nosotros. Así que entendiendo nosotros la reflexión anterior que tuvimos acerca de la completa humanidad de Jesús, entendemos que a partir de esta humanidad, la segunda persona de la Trinidad fue humillada. Por un lado, porque se sujetó, abatiendo su divinidad, haciendo a un lado esta posición que tenía en el cielo, para sujetarse a las mismas debilidades de la naturaleza humana que tú y yo tenemos. Y además, como lo estamos analizando en este momento, Él se entregó a las miserias y a los castigos que por ley le correspondían al hombre por causa de su pecado. Pero más allá de esto, nuestro Señor nos deja en claro que después de este estado de humillación, emana un estado de exaltación. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 24 dice esto. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Mis hermanos, esta exaltación de la divinidad de nuestro Señor y Salvador se mantuvo velada, digámoslo así, oculta, desde su encarnación hasta su resurrección, y fue manifiesta cuando llegó a su gloria, cuando Él entró a gloria. Así que, ¿qué aprendemos más allá de la doctrina, de este momento de humillación y posterior estado de exaltación de nuestro Señor? ¿Y cómo lo hemos de aplicar a nuestra vida cotidiana? Nosotros encontramos una serie de pasajes que nos hablan de esto. El apóstol Pedro en el capítulo 4, primero en el versículo 1 y después en el versículo 12 al 16, dice lo que sigue. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues cada quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado, pues quien ha padecido en la carne, ha terminado con el pecado. Y continúa diciendo en el versículos 12 al 16, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría.
Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 al 12, les dice así a Timoteo y a todos nosotros. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús y con ella gloria eterna. Palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Amados, aprendamos esta lección. Lo mismo que fue verdad para Cristo, la cabeza, debe verificarse en todos sus miembros. Recordemos que vivimos en un corporativo del cual Cristo es nuestra cabeza. De manera que todos debemos de tener y que pasar por este doble estado. Primero, en esta vida, debemos de vivir en un estado de humillación. Debemos ser humillados en esta vida, debemos de sufrir con Él. El teólogo calvinista del siglo XVI, William Perkins, en su libro que habla acerca de- de- del credo apostólico, dice lo siguiente. El que quiera reinar con Cristo y ser exaltado, primero debe sufrir con Él y ser humillado. El que quiera llevar una corona de gloria, primero debe llevar una corona de espinas. Los que quieren que se sequen todas las lágrimas de sus ojos, primero deben derramarlas en esta vida. Y los hijos de Dios, antes de poder cantar el cántico de Moisés y de los siervos de Dios y del Cordero, deben atravesar primero, nado, el mar de vidrio ardiente, con lo cual se significa que los que después de esta vida quieran cantar cánticos de alabanza a Cristo, deben en esta vida ser arrojados a un mar de miseria. Y si esto es verdad, entonces podemos aprender aquí que es una situación miserable para un hombre en esta vida tener perpetua comodidad, descanso y tranquilidad tanto en el cuerpo como en el alma, o bienes y buen nombre, porque vemos que el ejemplo de Cristo, que a través de la adversidad debemos llegar a la felicidad. Y si un hombre quiere tener descanso y paz en la vida venidera, entonces, en esta vida, debe esperar problemas, persecución y dolor. De hecho, mis hermanos, la Biblia nos habla de la opinión que Dios tiene acerca de aquellos que viven en una vida extremadamente tranquila. Si nosotros nos vamos a Santiago 5:5, dice así, ustedes, los ricos, han vivido con mucho lujo y se han dado la gran vida en esta tierra. Han engordado tanto que parecen ganado listo para el matadero. Aquí el apóstol está hablando de que aquellos que han vivido una vida pasible, tranquila, sin ninguna preocupación, son sujetos que están preparándose para ser llevados al matadero. Estoy leyendo en la versión eh, traducción al lenguaje actual. Tal parece indicar
mis amados hermanos, que para Dios las personas que viven muy tranquilas en la vida, sin ninguna persecución, sin ningún problema por intentar querer una vida cristiana, estas personas que no se preocupan ni lo mínimo por el estado de su alma, sino que al contrario buscan la satisfacción completa de sus deseos más carnales. Y no estoy hablando estrictamente de sexo, sino de sus deseos de la carne. Esas personas son las más miserables para Dios. Así que hermano, encuentra en estas palabras de nuestro Señor consolación en tus tribulaciones. Tú que profesas el Evangelio de Cristo, encuentra paz en el tiempo de la tribulación. Tú que llevas tu cruz todos los días, encuentra regocijo en el tiempo de persecución. Porque es este estado de humillación, ese mismo estado por el que pasó nuestro Señor Jesucristo. Es una señal de que estás yendo por el camino claro y correcto hacia la gloria de nuestro Señor. Dice el pasaje de Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos a que perseveren en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Segundo punto, Jesús en la historia. Hemos afirmado lo que es nuestra fe cuando estuvimos comenzando el estudio de este eh, credo apostólico. Hablamos de Dios como esta Trinidad. Hablamos del Padre, de la creación, obra de sus manos. Hablamos de la divinidad de Jesucristo. Hablamos de la perfecta humanidad y hemos explorado herejías que quieren cambiar la naturaleza doble de nuestro Señor Jesucristo, poniendo en entredicho o su completa divinidad o su completa humanidad. Y ahora vamos a explorar cómo esta verdad escriturística tiene un fuerte componente histórico. Así que podemos decir con toda confianza que la fe cristiana se afianza en la historia. Y así es como encontramos a este hombre, del cual vamos a hablar en un momento, este Poncio Pilato, en diversas partes de la escritura y cómo tiene un valor histórico importante. Porque debemos de reconocer y debemos de recordar que así como Adolfo Hitler va a ser recordado como el hombre que mandó a la cámara de gases a miles de judíos, Poncio Pilato será recordado por el resto de la historia de la humanidad como el hombre que mató a Jesús. Recordemos que bajo la ocupación romana, las autoridades judías no podían ejecutar a nadie. Así que cuando las autoridades judías habían ya sentenciado a Jesús por confesar su verdadera identidad como el Cristo. Recordemos que reconocerse a sí mismo como Cristo no solamente eh, esta palabra del Mesías, del hebreo ungido, no solamente establecía una posición religiosa, sino que era una posición altamente teológica, sí, porque se declaraba a sí mismo Dios, era una declaración política además, porque se declaraba a sí mismo rey. Así que esto era una herejía, era una blasfemia para aquel grupo de judíos. Por eso es llevado delante del gobernador romano para que este gobernador actuara. Y este hombre
esta parte de la historia, este pobre sujeto, y me refiero no pobre en el sentido obviamente económico, sino en este sujeto de misericordia que también seguramente como nosotros era Poncio Pilato, que necesitaba de la misericordia de Dios. Este hombre le da luz verde al asesinato judicial, ordenando que Jesús, aunque era inocente, debía de morir. De todos modos, lo tenía que hacer pensando, como romano político, que manteniendo a la gente feliz era una decisión astuta del Estado. Así que nosotros en la historia bíblica encontramos estos pasajes que nos hablan de Poncio Pilato. Mateo 27:2 y versículos posteriores, empezando diciendo, y después de atar a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Y viene la historia de Pilato. En Marcos 15:1 y los versículos posteriores nos dicen, muy de mañana, los principales sacerdotes prepararon enseguida una reunión con los ancianos, los escribas y el concilio, y atando a Jesús lo llevaron y lo entregaron a Pilato. En el pasaje de Lucas 23 y los versículos posteriores encontramos que toda la asamblea de ellos se levantó y llevaron a Jesús ante Pilato. En el pasaje de Juan 18:29 encontramos que Pilato sale fuera hacia ellos y dice, ¿qué acusación traen contra este hombre? Y más allá de los evangelios, en el libro de los Hechos de Lucas, encontramos tres pasajes. Hechos 3:13, donde Pedro nos dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, el que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. En el pasaje de Hechos 4:27, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. En Hechos 13:28 dice, aunque no hallaron causa para dar muerte a Jesús, pidieron a Pilato que lo mandaran a matar. Y finalmente el apóstol Pablo, en su primera carta dirigida a el pastor Timoteo, le dice, Timoteo, 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Así que en todos estos versículos nosotros podemos encontrar un marco bíblico histórico de la crucifixión, de la existencia de Poncio Pilato, así como en la encarnación, el relato histórico de Herodes da fortaleza al Evangelio. Pero cuando hacemos apología de la fe, nos encontramos muchas más herramientas históricas que apoyan la historia de nuestro Señor y Salvador. Por ejemplo, entre escritores serios y que históricamente han sido estudiados, encontramos a Flavio Josefo. Flavio Josefo fue un historiador que vivió del año 30 al año 100 del primer siglo. Él nació como judío, se le puso el nombre de Joseph ben Mitantiahu. Fue un guerrero contra los romanos en la primera guerra judeo-romana. Él fungió como jefe de las fuerzas judías en Galilea. Y tras el asedio romano, él sucumbió y fue encarcelado por Vespasiano, cuando todavía era general. Y este Vespasiano llegó a ser emperador romano. Así que utilizó las capacidades que tenía Josefo y lo mantuvo como asesor
e intérprete del imperio. Fue ahí donde cambió su nombre a Flavio Josefo y él se convirtió en intérprete del imperio. Finalmente fue asesor directo del hijo de Vespasiano, el general Tito, que si hacemos memoria de nuestras clases de escuela de formación cristiana, de las clases que nuestro pastor Jonathan nos ha dado, recordamos que este general Tito fue el que eh, dirigió la escaramuza que finalmente concluyó con la destrucción del templo en el año 70. Así que durante este periodo que estuvo sirviendo al Imperio Romano, se le fue encargado el registro de la historia judía. Y esto hizo que pudiera escribir dos de sus libros, dos de sus obras más importantes que hoy nos ayudan en esta comprensión de la narrativa de los evangelios. Y entonces encontramos uno que se llama La Guerra de los Judíos, en donde eh, Flavio Josefo habla acerca de esta guerra de la cual fue parte, la guerra contra los romanos. Y en su segunda obra, segundo libro, que se llama Antigüedades Judías, él registra la historia del primer siglo que vivió el pueblo de Israel. Prácticamente todo el primer siglo de la historia judía, del primer siglo o del siglo primero después de Cristo. Así que él mismo registra el mandato de Herodes el Grande, él mismo registra el censo de Quirino, él mismo registra la muerte de Herodes, él mismo registra el reinado de su hijo Herodes Tetrarca y él mismo registra la muerte de Juan el Bautista. Pero debemos de entender que Flavio Josefo no era un escritor cristiano, era un judío que se dedicaba a escribir la historia del pueblo judío. Así que cuando escribe sobre el periodo en que Poncio Pilato existe, cuando se habla de Poncio Pilato, él, él, eh, él habla de cuando Poncio Pilato llega a Judea y dice lo que tienen ustedes aquí enfrente. Nerón envió como gobernador a Judea después de Anio Rufo a Valerio Grato. Este destituyó a Anán del pontificado y puso en su lugar a Ismael, hijo de Fab. Poco después lo destituyó y nombró a Eleazar, hijo del pontífice Anán. Un año después, habiendo privado igualmente de sus funciones, entregó al pontificado a Simón, hijo de Camit. Este no había ejercido sus funciones ni un año cuando le sucedió José, a quien llamaban también Caifás. En cuanto a Grato, después de haber estado en Judea 11 años, le sucedió Poncio Pilatos. Otro pasaje de la historia del mundo es el que nosotros encontramos a través de Cornelio Tácito. Cornelio Tácito, a diferencia de Flavio Josefo, no era un judío. Él era un escritor romano. Él era un escritor greco-romano, ¿no? Y él escribe, él era un historiador, era un etnógrafo, de hecho, era un etnógrafo que le gustaba, aunque, bueno, si bien la etnografía todavía no estaba bien desarrollada, sí había estas trazas de querer indagar y de querer profundizar acerca de lo que los demás pueblos conquistados vivían. Así que Cornelio Tácito escribe en su libro Anales, en el libro 15, capítulo 44, escribe esta parte que les va a llamar a ustedes la atención. Dice así: mas ni con socorros humanos, donativos y liberalidades del príncipe, ni con las diligencias que se hacían para aplacar la ira de los dioses, era posible borrar la infamia de la opinión que se tenía desde que el incendio había sido voluntario. Entre paréntesis, recordemos que en la época de Nerón se había incendiado Roma. ¿Ok? Continuó. Y así Nerón, para divertir esta voz y descargarse, dio por culpables, por culpados de él, y comenzó a castigar con exquisitos géneros de tormento a unos hombres aborrecidos del vulgo por sus excesos, llamados comúnmente cristianos. El autor de este nombre fue Cristo,
el cual, imperando Tiberio, había sido justificado por orden de Poncio Pilato, procurador de la Judea, y aunque por entonces se reprimió algún tanto aquella perniciosa superstición, tornaba otra vez a reverdecer, no solamente en Judea, origen de este mal, pero también en Roma, donde llegan y se celebran todas las cosas atroces y vergonzosas que hay en las demás partes. Así que nosotros podemos encontrar en otros libros históricos, en otras herramientas historiográficas, la existencia de Poncio Pilato y la existencia de Jesucristo. Y una prueba interesante, mis hermanos. En esta prueba, que se llama la piedra de Pilato. Fue una piedra que se encontró en unas excavaciones que se realizaron en Cesarea en el año 1961. Esta piedra tiene una inscripción en latín. Fue tallada en una piedra caliza por órdenes de Poncio Pilato, que era gobernador de Judea, y que tenía el propósito de dedicar un anfiteatro a Tiberio César entre el año 26 y el año 32 después de Cristo. Esta roca, esta piedra, esta lápida, dice tal cual Tiberium Pontius Pilatus prefectus Iudae. Tiberio Poncio Pilato, prefecto de Judea. De manera que es imposible, mis amados hermanos, no encontrar el pasaje descrito por los evangelios dentro de la historia humana. Existe literalmente, visiblemente, tangiblemente, el pasaje del sufrimiento, de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, no solamente en los evangelios, sino que en la historia del mundo, y es algo verdaderamente real y evidente y demostrable. Pablo escribe en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 8. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. El propósito de Pablo en esta escritura no solamente es darnos el contexto del desarrollo de la resurrección de Cristo, sino es darnos un contexto histórico real, la verdad de la resurrección de Cristo, de manera que podamos ver a nuestro Cristo resucitado. Y hay realidades históricas, hay realidades históricas. Veamos. Número uno, he hablado de la referencia histórica del nacimiento de Jesús y esto se valida en el censo de Quirino. Este censo de Cirenio es relatado por Lucas, pero que la historia registrada por Josefo lo confirma. Y no solamente la historia de Josefo, sino que la historia de Gamaliel en el relato de Hechos lo confirma, porque Gamaliel habla de un segundo censo de Quirino. Así que habla de dos censos. El primero en el contexto del nacimiento de Jesús y el segundo en el contexto de la resurrección de Jesús. Consideramos también la existencia de Poncio Pilato por los historiadores que hemos comentado, pero también por la evidencia arqueológica como es la piedra de Pilatos. Reconocemos la crucifixión como una herramienta de castigo y tortura de los cuales sufrían aquellos que eran considerados enemigos del Imperio Romano. Y esto lo podemos ver en escritos de Eusebio de Cesarea, que no tiene nada que ver con la historia cristiana, pero que sí habló de este castigo que era preferido por el Imperio Romano. Dice esta historia eclesiástica
de Eusebio de Cesarea, pues dicen que los que estaban allí se quedaron estupefactos al verlos lacerados con azotes hasta las venas y arterias más internas, de modo que las partes internas ocultas del cuerpo, tanto sus entrañas como sus miembros, quedaron expuestos a la vista. Habla de los sufrimientos que vivían, entre ellos, obviamente, la crucifixión y los latigazos, como los que vivió nuestro Señor Jesucristo, eran una práctica común del Imperio Romano. La crucifixión de Jesús, tal como lo explica la historia de Tácito, y también este grafito. Este grafito se llama el grafito del Alexámenos. Fue encontrado en una excavación. Y este grafito dice literalmente Alexámenos adorando a su Dios. Esto asimila o los historiadores explican que es una burla que le hicieron unos niños grecorromanos en los primeros años en el primer siglo, pues, a un niño que se llamaba Alexámenos. Este Alexámenos adoraba a un dios. Y ahí podemos ver a dos figuras. Una que está con una cabeza de caballo, con una cabeza de burro o con una cabeza de mula, y abajo a un joven griego. Y este joven griego que está ahí abajo es Alexámenos, donde está levantando su mano a manera de adoración de su Dios. Pero vean qué es este Dios. Es una figura de un burro que está crucificado y que arribita hay una marca que dice que es una Y, ustedes pueden ver, y esta marca simboliza un gran grito de dolor. Se burlaban de él porque decía que adoraba a un burro que había sido crucificado. Esta, mis hermanos, es una evidencia histórica, arqueológica, de que ya desde muy temprano, en los primeros años de la iglesia, ya sufrían persecución los cristianos. Estos niños quisieron burlarse de Alexámenos porque adoraba a Jesucristo. Y en vez de burlarse de nuestro Señor Jesucristo, lo único que hicieron estos niños fue darnos evidencia arqueológica de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos con las evidencias de todas las personas que vieron a Jesús resucitado, mis hermanos. Ya lo dice Pablo, ya lo dice Pablo en esta primera carta a los Corintios capítulo 15. Se le apareció a las mujeres, se le apareció a los 12, se le apareció a los que iban camino a Emaús, después se le apareció a Cefas, se le apareció a más de 500 hermanos, se le apareció a Jacobo y a los apóstoles y finalmente se le aparece a Pablo. Y tenemos una tumba vacía. Y tenemos una experiencia personal transformadora de este grupo de personas que tienen fe y que son capaces de morir por esa fe en un Cristo resucitado. De manera que, mis amados hermanos, la evidencia histórica sirve para fortalecer nuestra fe. Pablo, en esta primera carta a los Corintios capítulo 15, continúa describiendo y dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados. Mis amados hermanos, creemos
en un Cristo real, en Dios que se hizo hombre, verdadero Dios y verdadero hombre, dos naturalezas en una sola persona. Que la evidencia histórica es contundente. Cristo nació, vivió, murió y resucitó. Eso nos debe de llevar a tener esperanza, porque si no hubiera resucitado, si no hubiera vivido, vana es nuestra fe. Pero aquí que Cristo vivió entre nosotros, verdaderamente caminó sobre este suelo que nosotros hoy disfrutamos, verdaderamente murió y verdaderamente resucitó de entre los muertos. Gloria sea su nombre. Cristo es más que visible y más que evidente en la historia del mundo. Este Jesús, este Cristo, es un Dios hecho carne e intervino en el transcurso de la historia humana, vivió entre nosotros. Y si se cumplió esto históricamente, mis hermanos, sabemos que históricamente se cumplirá su regreso. Maranata, ven Señor Jesús. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder conocer y reconocer a nuestro Cristo crucificado y resucitado. Gracias porque no solamente nos permites de disfrutar de tu verdadera revelación a través de la palabra, Señor, sino que a través del tiempo nos has dado estas alegrías, estas esperanzas, estas píldoras, Señor, de gozo al saber que históricamente podemos ver a nuestro Cristo en la historia del mundo y podemos saber que todos aquellos los que sufrieron por causa de su fe, tienen esperanza y nosotros, Señor, tenemos esperanza que hemos de resucitar con aquel que resucitó de entre los muertos y también tenemos la esperanza de que pronto volverás. No nos afligen los conflictos de Medio Oriente, no nos afligen los conflictos junto a nuestra casa. Sí nos aflige la falta de fe en tu iglesia y sí nos afligen las almas que están muriendo sin Cristo. Ayúdanos a llevar el mensaje del Evangelio, Señor, en nuestras casas, a nuestros vecinos y a todos los que de una u otra manera interactúan con nosotros. Gracias, Señor, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gran bendición. Nos quedamos en tus manos para gloria de tu nombre, en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.